Vamos a ver, amén. Vamos a ver, déjenme poner ahí entendido para que se vea esto. Vamos a estudiar hoy día sobre el carácter del cristiano. Amén. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Ahí está. Para el que quiera ver, para el que pueda ver, o si no, escuchamos nomás y ahí aprendemos. Amén. Espérenme un poquitito, ahí sí. Amén. Amén. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? ¿Qué entendemos nosotros por carácter? Bueno, buscando definiciones, encontré esta, dice, ¿qué es lo que realmente somos? Eso es el carácter, lo que realmente somos. No la apariencia externa, sino la realidad interna. Es la expresión de lo que hay en el corazón. Es el sello que nos distingue. Cualidades morales de una persona que se viven de manera constante. No sé si usted ha escuchado por allí, hermano, yo siempre estoy preguntando, así que por favor tengan sus micrófonos, a mí me gusta compartir ahí, abierto para que vamos dando opinión, ¿ya? Miren, no sé si usted ha escuchado por allí a personas decir, bueno, yo soy así, así nací y así me moriré, ¿o no? ¿Sí o no? Amén, pues. O ese dicho muy antiguo que dice, el que nace chicharra, tiene que morir cantando. ¿cierto? El que nace chicharra muere cantando, mostrando como si fuera imposible, dando a entender, ¿cierto? Como que si fuera imposible moldear el carácter. O tal vez ha escuchado, no sé, algún comentario que dice, no, con esa hermana yo no me meto, es muy fuerte de carácter. Me da miedo con esa chicha, yo no me curo. No sé si han escuchado esos términos. Bueno, la fortaleza o debilidad del carácter no tiene nada que ver con qué tan fuerte hablo yo o si alzo la voz. ¿Porque alzo la voz soy fuerte de carácter? No, hermano. Conversando alguna vez de este tema con mi hermana Gloria, conversamos y llegábamos como a la conclusión, o ella me conversaba y me decía, claro, pues uno piensa que uno es así, y así tiene que ser, y así la tienen que aguantar, así la tienen que aceptar, sin entender que Dios lo que quiere es moldear nuestro carácter, es hacernos cada vez parecernos más a Jesucristo. ¿Cómo era Jesús? Jesús era manso, era humilde, ¿cierto? Era misericordioso, apacible, en fin. Todo eso lo tenía el Señor. Miren, este monito que aparece aquí en la pantalla es como que así fue que cuando yo vine al Señor en mis principios. Dios me tomó, ¿cierto? Y empezó a hacer una masa conmigo, y yo sé que también con usted, para comenzar a darnos la forma que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Amén? Amén. Miren, en Mateo 5, porque en su palabra están las claves que el Señor utiliza a través de su Espíritu Santo para moldearnos a nosotros a la forma en que Él quiere que nosotros seamos. En el Sermón del Monte a veces es pensado como la declaración del reino de Jesús. Con este mensaje Jesús declaró todo de lo que se trataba su reino, cómo Él quería que fueran los ciudadanos de su reino. Amén. En las bienaventuranzas Jesús establece tanto la naturaleza y las aspiraciones de los ciudadanos de su reino. Ellos tienen y están aprendiendo estos rasgos de carácter. Así como cada país tiene su constitución, ¿cierto?, para regir la vida de sus ciudadanos, en el Sermón del Monte Jesús nos dice cómo es el carácter de los ciudadanos de su reino. Amén. Amén. Vamos a ir revisando. Miren, las bienaventuranzas expresan las implicaciones espirituales del reinado de Jesús en nuestras vidas, ¿ya? Ya que la palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz, es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo.
Asimismo, el otro aspecto a considerar en este estudio de las bienaventuranzas es que nos presentan las diferencias entre un cristiano y una persona incrédula, ¿ya? Es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente, hermanos, contrasta con el carácter del mundo. Esto es a lo que nosotros debemos llegar a ser. Para esto está trabajando el Espíritu Santo en nuestras vidas, para sacar todo lo que nos corresponde y hacernos, ¿cierto?, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Miren, pese a que el Sermón del Monte es un instructivo de vida, las cualidades que se elogian allí son de orden espiritual. No podemos ignorar, parece que también el COVID me dejó la lengua media atrapada. No podemos ignorar que tal y como dijo Jesús, el exterior no es otra cosa que reflejo de lo interior. Como aprendimos en un texto por ahí, dice que lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca, ¿cierto? Nosotros vamos a mostrar hacia afuera cuando hablamos, cuando abrimos nuestra boca, cuando conversamos con otra persona, quiénes somos realmente aquí adentro. ¿Cómo yo conozco a una persona como es tal cual? Cuando me toca estar con esa persona y presenciar como algo imprevisto y ver la reacción de la persona, y lo que sale de esa persona es como realmente nosotros somos. ¿Amén? Entonces hay que empezar a trabajar también, ¿cierto?, juntamente con el Espíritu Santo para poder tener el carácter que el Señor quiere de nosotros. Nuestra vida aparente es un espejo de nuestra vida espiritual. Lo que mostramos hacia afuera es lo que hay ahí adentro, ¿ya? Sigamos. Las bienaventuranzas exponen la naturaleza equilibrada y multicolor del verdadero pueblo cristiano. Describen la concepción de Jesús de lo que en esencia es cada verdadero cristiano. Todas estas cualidades caracterizan a todos y a cada uno de sus seguidores. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 5, dice, el primer versículo dice, viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué les enseñaba aquí? La forma en que él quería que nosotros seamos. ¿Cómo él quiere que nosotros seamos? Miren lo que dice. Felices o bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir con pobres de espíritu? Yo antes leía esto y me imaginaba, no sé, al tiro un pobre, una persona carente de cosas, con necesidad, ¿cierto? Mal vestida, sucia tal vez. Siempre me imaginaba que un pobre era quien no tenía nada material. Pero aquí no se refiere a esa pobreza. Aquí se refiere a aquel hombre que comprende su necesidad de Dios, que comprende que sin Dios somos nada, sin Dios somos débiles, sin Dios nos encontramos perdidos, desamparados. Podemos ser ricos, hermanos, podemos tenerlo todo, pero sin Dios estamos empobrecidos. A eso se refiere aquí, ¿ya? Podemos estar arruinados espiritualmente por causa del pecado, ¿ya? Son personas que no confían en su propia justicia o en la obra de sus manos, sino que procuran desesperadamente la gracia y la misericordia de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿se entiende lo que es un pobre de espíritu? Aquel que sabe que sin Dios es nada. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de cuando estamos apartados de Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. De ellos, dice el Señor en su palabra, es el reino de los cielos. Amén. Esta bienaventuranza es la primera porque ahí es donde empezamos con Dios. Una escalera, ¿cierto? Si ha de ser de cualquier uso, debe tener el primer escalón cerca del piso. O los escaladores, dice Charles Spurgeon,
Los escaladores débiles nunca podrán escalarla. Los pobres en espíritu son levantados del muladar y son puestos no entre sirvientes contratados en el campo, sino entre los príncipes en el reino. Pobres en espíritu. Las palabras suenan como si describieran a los dueños de nada, pero sin embargo describen a los herederos de todas las cosas. Así dice Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon. Amén. Miren, la segunda bienaventuranza dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza es continuación de la anterior, porque el que es pobre de espíritu reconoce su necesidad de Dios. Así que este llanto es de la tristeza que lo provoca a uno al arrepentimiento. Amén. Para salvación. Esa tristeza que Pablo describe en 2 Corintios 7:10, ¿ya? Que nos provoca a buscar a Dios, que nos sentimos en el alma, ¿cierto?, haber ofendido a Dios con nuestro pecado, y nos hace buscarle, y por eso lloramos, porque nos produce tristeza haber ofendido a Dios. Precisamente esta bienaventuranza es la respuesta emocional de quien ha alcanzado un corazón resignado para encontrarse con Dios, pero reconocen que han pecado. En este sentido, los que lloran experimentan un dolor causado por ese pecado. Amén. Han ofendido a Dios, han quebrantado sus leyes, se reconocen incapaces de cumplirlas a la perfección, y ante los ojos de Dios somos pecadores. Y justamente esa tristeza que nos hace llorar significa que hemos admitido el pecado que hemos cometido, que hay en nosotros un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Nos volvemos sensibles por nuestros propios pecados y también por los ajenos. No es un dolor causado por las consecuencias del pecado, sino es un dolor profundo de reconocernos ante Dios en nuestro estado caído, hermano. Por eso dice el Señor que recibiremos consolación, porque estamos arrepintiéndonos verdaderamente de haber ofendido a Dios, de haber quebrantado sus leyes. ¿Y qué hace Dios con los que lloran en ese sentido? Nos perdona a través de Jesucristo. Amén. Porque Él ocupó nuestro lugar. Gracias a Él nosotros tenemos entrada ante la presencia de Dios Padre, gracias al sacrificio de Jesús. Porque ellos recibirán consolación, dice aquí, aquellos que lloran sobre su pecado y su condición pecaminosa, se les promete consolación. Dios permite esta tristeza en nuestras vidas como parte del camino, no como el destino. O sea, no vamos a sufrir para siempre, hermano. Es parte del camino, porque Él, a través de Jesús, nos otorga el perdón. Por la gracia de Dios, por su misericordia, fuimos salvos. Amén. ¿Algún aporte? ¿Alguien me quiere aportar algo? Me siento hablando solita. Estamos todos aquí, así que no estás solita. Amén. Amén. Todo bien, todo bien. ¿Se comprende, cierto? Sí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sí, vamos entonces. Yo quería decir algo. Sí, por favor, hermano Luis. Sí, además de ese sufrimiento por reconocer nuestra situación delante de Dios, también está el sufrimiento por el deseo de que este sufrimiento del mundo termine. Es sufrir también por la miseria. Cuando yo lloro, ¿cierto? Cuando yo sufro por la miseria que hay en el mundo, también se considera dentro de esta bienaventuranza. Amén. Amén. A eso decía, que no es solamente llorar por nosotros haberle fallado a Dios, sino por ver también que el mundo entero le ha fallado. Por eso estamos en la condición que estamos, ¿cierto? Ojalá, decimos nosotros, ojalá la gente abriera sus ojos y entendiera y se diera cuenta del daño que estamos haciendo lejos de Dios, apartado de Dios. Nada bueno podemos hacer. Nada bueno podemos hacer. Entonces, a veces cuando nosotros predicamos y enseñamos la palabra del Señor, tenemos como esa pasión, ese deseo profundo que ojalá que la persona nos esté entendiendo. Amén.
pero es el Espíritu Santo el que trabaja juntamente con nosotros, ¿cierto? Nosotros encargados de llevar el Evangelio, Él de hacer la obra interna, para que las personas puedan también conocer a Jesucristo. Amén. Miren, Ivonne, sí, por favor. sí, fíjate que me recuerdo yo de una persona que yo conozco que es muy católica, pero de esas personas que están siempre en la iglesia, que van, que son muy juntos al sacerdote y que participan en todo y está toda la semana y que cuando estábamos en cuarentena estaba desesperado porque no iba a la iglesia, porque para ellos, para los católicos, ellos no tienen pesar. Para ellos, ir a la iglesia y que el sacerdote les perdone sus pecados, ellos quedan en paz, quedan tranquilos. Ellos no sufren por lo que hacen, porque saben, según lo que ellos piensan, que una vez que vayan a confesarse al sacerdote, el sacerdote les dirá, no sé, que recen o que hagan tal cosa y serán perdonados. Y se quedan tranquilos. No tienen, lo que decías tú ahí, el pesar por haber ofendido a Dios, y mucho menos. Es que no alcanzan ni siquiera a ver el pecado, no lo ven. Ellos viven su vida como quieren, y cuando de repente algo puede que lo consideren que no estuvo bien, ellos están desesperados porque el sacerdote les perdone, pero no, en realidad ellos no tienen en cuenta a Dios en su vida para nada. Entonces, ahí como decías tú, no está el Espíritu Santo trabajando en ellos, pues no hay un pesar, no hay nada. Hay solamente una religiosidad o una tradición que le enseñaron en su iglesia. Eso. Amén. Gracias, hermana Gloria. Así es, y es triste ver cómo a diario miles y miles y miles de personas, ¿cierto?, parten sin conocer o sin haber abierto sus ojos a su propia realidad, en realidad. A eso me refiero, porque todos saben del sacrificio que Jesús hizo, pero a veces la gente no lo quiere aceptar porque no quiere cambiar su forma de vivir. Son cómodos así. Es mejor para ellos no sentir esta tristeza, pues, Gloriña. Es mejor para ellos no sentir este pesar y creer a lo mejor que con solo confesarse ante otra persona es suficiente. Pero hay otras personas que no saben porque no se les ha predicado a lo mejor el Evangelio como debe ser. Yo también fui católica muchos años de mi vida y no te enseñan estas cosas en la iglesia, Gloria. No te las enseñan. Nos pasaban un libro que se llamaba de catecismo. A mí me aburría porque no tenía nada que ver con la Biblia, sino que te enseñan solamente sus dogmas, sus doctrinas, ¿cierto? Que no tienen nada que ver en realidad con la Biblia. Entonces esa gente está engañada. Y nuestro deber, hermanos, es trabajar juntamente con el Señor, llevando el Evangelio a toda criatura para que ellos también puedan salir de ese error. Yo creo que por eso ahí en el Apocalipsis, ahí, salgan de ella, pueblo mío, salgan de ella, de Babilonia, la madre, ¿cierto?, de todas las rameras, ¿cierto?, que ha engañado a la humanidad, haciéndole creer que están bien, todo está bien. Todo está bien, basta con confesarse, con decir unas par de oraciones y ya está listo, todo está bien. Y no han sentido, ¿cierto?, el verdadero pesar de haber ofendido a Dios con su pecado. No se dan cuenta lo lejos que están de Dios. Amén. Y nuestro trabajo es aprender precisamente estas lecciones para que cuando llegue el momento determinado, el Espíritu Santo nos recuerde qué es lo que debemos decir. Amén. Amén. Miren, la siguiente bienaventuranza dice así: bienaventurados o felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo encontré esa imagen de ese caballo en la web, en el internet, y me gustó tanto porque yo pienso el caballo teniendo tanta fuerza, siendo un animal con ese porte que tiene, miren, tan mansito, tan tranquilo, ante una niña que podría estarlo guiando, ¿cierto? Bueno, así debe ser nuestro carácter. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. A lo mejor ser así fuerte, tener esa fortaleza, pero ser fuerte de carácter es tener dominio propio. El caballo tiene dominio propio, ¿cierto? Se somete a su amo. Miren, el adjetivo griego praus significa suave, humilde,
considerado o cortés. Eso es manso. Describe al que no se exalta, a aquel que a través del Espíritu de Dios que lo gobierna, trata a sus semejantes con calidez y consideración. Esto es dominio propio. Esto es ser fuerte de carácter, hermano. Esto es ser fuerte de carácter, es que te estén ahí metiendo el dedo ahí en la llaga a lo mejor, y uno tomárselo con tranquilidad, considerada, cortés, ¿cierto? Y dominar nuestras emociones, dominar el yo, nuestras debilidades, nuestros complejos, ¿ya? Así que ser manso, hermano, no significa ser menso, sino que significa tener un espíritu apacible, con dominio propio que solo se recibe de Dios. La mansedumbre viene solamente cuando nos sometemos a Dios y le permitimos a Él que Él ahí, como mostraba la imagen al principio, moldee nuestro carácter, ¿ya? Es la obra de Dios en el corazón del hombre que hace que alguien que puede ser una persona rebelde, tosca, se vuelva dócil, con un corazón que se deje corregir y moldear por Dios. Manso es aquel que ha llegado a comprender qué es interiormente y luego actúa en consecuencia con Dios y con los demás a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que cuando se nos sale el indio, ¿ya? Es porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos esté guiando, sino que apareció la vieja naturaleza. Amén. Pero cuando nos dejamos guiar y moldear por el Espíritu Santo, esa Ivonne que era gritona, que era enojona y rabiosa, bueno, ahora yo dejo que el Señor obre en mi corazón, obre en mi vida, y ya no soy esa rabiosa, esa enojona y esa gritona, pues hermano, tengo dominio propio, porque Dios hace ese trabajo, ¿cierto?, en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Miren, ¿y cuál es el regalo, el premio que tienen las personas mansas? Dice la palabra del Señor que recibirán la tierra por heredad. Amén. La bienaventuranza de los mansos es tanto presente como futura. En el presente poseen la dicha de ser parte del reino de Dios y disfrutar de cada bendición que Él nos da. Podemos confiar en Dios aún en las circunstancias más difíciles, descansando en Él, en su sabiduría. Pero también es una herencia futura. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como bien le dijo Pablo a Timoteo, si sufrimos con Él, reinaremos también con Él. En otras palabras, si sufrimos por la causa de Cristo, pierde cuidado, hermano, no te desesperes. Sé manso y reinarás con Él. Amén. Esa es la promesa que Dios tiene para los que son mansos. Sigamos. Hermano Ivonne. Hermano Luis, por favor. Sí, también de repente uno se da cuenta en la vida también, en los trabajos o cuando interactúa con personas, que las personas que no son tan explosivas tienden a avanzar más en un trabajo, tienden a subir más. Por ejemplo, siempre yo recuerdo un compañero que llegamos juntos al trabajo y él era súper dócil, súper suave para hablar con la gente, no se enojaba. Por ejemplo, yo siempre peleaba mis derechos, siempre peleaba que era injusto. Él hablaba lo correcto, lo preciso, y era y rápidamente subió de nivel en la empresa. Entonces, en cierta manera, también los mansos heredan la tierra porque esa cualidad de no ser hostil, que tenemos muchos de nosotros somos como que peleamos el terreno, peleamos los derechos, peleamos, ¿cierto? Pero cuando uno se pone en la actitud mansa de no ser tan bravo, tan violento, incluso con las palabras, son personas que rápidamente suben de cargo en las empresas o en los trabajos. Entonces, en cierta manera también es una promesa tal vez un poco literal también, de heredar las cosas que Dios tiene en este mundo. Amén, gracias hermano Luis por su aporte, me encantó, porque
eso es así, eso es un aprendizaje para mí. Yo soy una de las personas, ustedes ya me conocen, y me cuesta un poco no andar defendiendo causas por ahí. De ahí, oh Dios mío, si hubiese sido más mansa y no tan mensa, a lo mejor hubiese llegado más a muchas más personas que con este carácter tan confrontacional. Yo pensaba que era fuerte de carácter, que nadie me iba a pasar a llevar, pensaba yo, pero a veces yo misma me paso a llevar a mí misma, porque yo me dejo mal parada ante otras personas con mi forma de reaccionar. Así que aprovecho de pedirles perdón si alguna vez he hecho esa tontera con alguno de ustedes, ¿ya? Y ustedes que me aman, tírenme las orejas, por favor. Y ayúdenme, ¿ya? Para que sí, el Señor nos moldea a cada uno de nosotros conforme al carácter que Él quiere que nosotros tengamos. Tienen mi permiso, hermano. Si yo me porto mal, tírenme la oreja, por favor, y dígame, Ivonne, acuérdate, tú misma enseñante que hay que ser mansa, ¿ya? Por favor, ¿ya? Así que, amén. Aquí me tiene el Señor moldeándome. Sigamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solo hay un criterio de justicia en el que un cristiano debe estar interesado. ¿Cuál es esta justicia? La justicia de Dios, no la justicia que yo creo que debe ser impuesta, ¿ya? No la justicia de este mundo. El Señor dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, ¿cierto? Y todo lo que nosotros necesitemos acá nos será añadido. Así que desear, amén. ¿Alguien quiso aportar algo? Amén. Bueno, desear no solo poder hacer la voluntad de Dios de corazón, sino que también se haga justicia en todas partes. Toda maldad aflige y nos hace añorar el nuevo cielo y la nueva tierra, el hogar de la justicia, dice 2 de Pedro 3:13. Y Mateo 5:6. La justicia de Dios no es la meta natural de la humanidad. El hombre no anda por sí mismo, le nació en su corazón buscar la justicia de Dios. No es eso, ¿cierto? El estándar de Dios parece demasiado alto para el hombre. Sed pues vosotros perfectos, dice el Señor en su palabra, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Parece eso inalcanzable para nosotros y para la mayoría de la gente innecesario. ¿Cierto? La gente no anda buscando la justicia de Dios. La gente anda buscando su propia justicia. De hecho, ni siquiera anda buscando justicia, anda buscando venganza. ¿Cómo vengarse, cierto? Por lo que le hicieron, o por lo que pasó hace más de 40 años atrás. Todavía seguimos escuchando gente que no quiere perdonar. Hay heridas. ¿Sí? Amén. La justicia de Dios debe estar entre nosotros, hermanos, como la más alta prioridad y ser algo que continuamente estemos buscando, dice el Señor. Debemos buscar la justicia de Dios como buscamos la comida y la bebida, como si nuestra vida dependiera de eso. Los justos leen la palabra de Dios y la aplican en su vida. Y nos interiorizamos, ¿cierto?, en las lecciones que el Señor nos da. Amén. Buscamos en su palabra cuál es su justicia, cuál es la justicia de Dios. ¿Cómo debemos aplicarla nosotros en nuestras vidas? ¿Cómo debemos aplicarla, cierto?, hacia los demás. Amén, dice el Señor que seremos saciados. Sigamos, esperemos un poquito. Ahí sí, está bien. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso es tener compasión de otros, porque ellos también son pecadores como nosotros. Nosotros también fuimos, ¿cierto? También fuimos esclavos del pecado. Debemos tener misericordia de ellos. De quien se espera que muestre misericordia es alguien que ya la ha recibido. Solo los que hemos recibido misericordia comprendemos, ¿cierto?, lo que es tener misericordia. Jesús tiene profundos sentimientos de compasión por el estado triste y lamentable en el que vio a la gente. Siempre él tuvo compasión de las personas, ¿cierto? La palabra original sugiere una emoción fuerte, que significa sentir una profunda simpatía o empatía, ponerse en el lugar del otro, afecto o sentimientos internos por el otro. Es el sentimiento profundo
compasivo. Jesús no solamente tuvo compasión, sino que también fue extendiendo su mano, o sea, no solamente sintió lástima por la gente, sino que él hizo algo para satisfacer las necesidades más profundas de las personas. Amén. Así que ser misericordioso, hermano, no es solamente sentir pena, lástima o compasión por los demás, sino que accionar en favor del que está necesitando esta misericordia. Amén. Ahí está nuestra hermana Claudia con el grupo de misericordia, haciendo misericordia por nuestros hermanos que están en necesidad. Amén. No es solamente de sentir pena por nuestros hermanos que están en necesidad, sino que también meternos nuestras manos al bolsillo y poder colaborar, o nuestra alacena, o prestar nuestro hombro, ¿cierto? Para que el hermano pueda salir de su estado de necesidad. Amén. Sigamos con el otro. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón, hermanos, son los que verán a Dios. Se refiere a los que son sinceros, sin malicia, ni doblez en su actitud para con Dios y para con el prójimo. Su corazón no está contaminado con inmundicia. El de limpio corazón, hermano, mantiene sus relaciones libres de falsedades, tanto con Dios como con los hombres. Su vida pública y privada es transparente. O sea, la misma persona aquí y en cualquier lugar. No anda con dobleces, no se comporta de una manera diferente aquí o allá. Ah, porque estoy en la iglesia soy santo y ahora que estoy en la casa soy lo que realmente soy. O ahora que estoy en el trabajo ni tienen ni idea que yo soy cristiano. ¿Me entienden? Porque no reflejo que soy cristiano con mis acciones. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, los libres de falsedades. Amén. Los transparentes. En el antiguo griego la frase de limpio corazón tiene una idea de rectitud, de honestidad, de ser claro. Amén. ¿Se entiende lo que es ser limpio de corazón? Amén. Porque ellos verán a Dios, esa es la recompensa de la que nos habla esta bienaventuranza. Ver a Dios, gozar de gran intimidad con Dios, tener una verdadera relación con Él. Los de limpio corazón son más libres de la contaminación del pecado. Por ello pueden experimentar a Dios de una forma más cercana. Y esa es la idea que Dios tiene para con todos nosotros. No solamente, no es para algunos que vean a Dios. Dios quiere que todos lleguemos a tener comunión íntima con Él. ¿Ya? Todos, todos. Amén. Bienaventurados los pacificadores. Y aquí yo siempre digo que el Luchito es un pacificador. Yo no, yo quiero serlo. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. El ciudadano del reino de Dios ha sido llamado a llevar paz, a apoyar la paz, a trabajar por la paz, a ser reconciliador, ¿ya? Y no echarle carbón al fuego, no echarle más leña al fuego, hermano, ¿ya? Somos llamados a ser reconciliadores. El creyente es llamado a tener paz y a llevarla donde no la hay. Amén. No sé si han visto últimamente las noticias, esos niños que pelean, que se agarran de las mechas en el colegio, y los otros niños, en vez de ser pacificadores, los están grabando y le están asusando para que sigan peleando, ¿cierto? Para tener el mejor video de la pelea que hubo en el colegio. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos todo lo contrario a eso, sino que seamos aquellos que llevemos, que pacifiquemos cuando hay un conflicto. Amén. La recompensa de los pacificadores es que son reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Ellos comparten su pasión por la paz y reconciliación al derribar los muros que hay entre la gente. Esto no describe a aquellos que viven en paz, o sea, que viven en ausencia de guerra, sino a aquellos que en realidad producen paz, venciendo el mal con el bien. Amén. Bueno, nosotros al evangelizar, hermanos, hacemos este llamado de paz entre el hombre y Dios. Amén. Eso fuimos llamados a ser, reconciliadores. Amén. El ministerio de la reconciliación, reconciliar al hombre con Dios. Amén. El hombre ha ofendido y ha rechazado a Dios, y nuestro deber es llevar el mensaje de que Dios quiere
la amistad nuevamente con ellos, que ellos se aparten del pecado y vuelvan a Dios, a tener una relación con Él. Amén. Bienaventurados, dice más adelante, Mateo 5, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa, hermanos, os vituperen, los persigan y digan toda clase de ustedes mintiendo, toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Amén. Amén. Hola, Luchín. Amén. Amén. Bueno, la contracultura de las bienaventuranzas, hermanos. Las bienaventuranzas llevan a un pobre de espíritu a ser un reconciliador y como resultado de eso, inadaptado para este mundo. En este mundo hay más, ¿cierto?, gente que hace la guerra que gente que hace la paz. Todas ellas proponen valores que son contrarios a los valores del mundo. Las bienaventuranzas proponen valores contrarios a los valores de este mundo. Como resultado de ello, Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Atribuye grandeza al que sirve e insensatez al que desea ser servido. Declara a los mansos herederos y a los agresivos perdidos. Proclama perdonar los golpes y amar al agresor. En el Sermón del Monte, hermanos, y a través de las bienaventuranzas, Jesús nos advierte que la cultura de este mundo siempre va a estar en contienda con la contracultura de Cristo. Pero Él nos llama a diferenciarnos del mundo al que queremos influenciar. Él nos llama a cambiar nosotros primero para poder cambiar también nuestro entorno, cambiar, ¿cierto?, a los demás. Él nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Y solamente a través de su Espíritu Santo es que Él moldea nuestro carácter. Por eso, hermanos, debemos escudriñar la Escritura, estudiar, porque es como un espejo para nosotros. Dios nos va mostrando nuestro interior a través de su palabra, sacando lo que Él quiere que no esté y colocando dentro de nosotros, ¿cierto?, esas virtudes, esos valores, ¿cierto?, que Él desea que formen parte de nuestro carácter. Así que, hermanos, les animo a ser pacificadores, a ser mansos, a ser pobres de espíritu. Reconozcan cada uno de ustedes la necesidad que tenemos de Dios. Transformemos nuestra vida para que también podamos transformar nuestro entorno, para que Dios nos use, ¿cierto?, para que nuestro entorno también sea transformado. Hacer luz en medio de tinieblas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este material está basado en un libro que se llama El Sermón del Monte, de John Scott, ¿ya? Y las citas están tomadas del libro y de la web. Eso, que el Señor les bendiga mucho, hermano. Luchito, hago entrega de